tal? Buen día. Vamos a ver las configuraciones del diodo. Vamos a ver cómo se comporta en una configuración serie y en paralelo. Y bueno, para ello vamos a ver que un diodo, generalmente un diodo de silicio, que es de los más comunes que podemos encontrar, tenemos que tienen un voltaje de operación de 0.7 volts. Este voltaje cambia de acuerdo al tipo de diodo que estemos utilizando. Por ejemplo, en el diodo LED tenemos valores diferentes incluso para cada color. Un color azul va a tener un voltaje de operación diferente que uno rojo, un voltaje de operación diferente a uno verde. Generalmente los LEDs los podemos hacer trabajar con 2 volts, sin embargo el consumo que van a tener cada uno va a ser diferente, va a variar un poco dependiendo del color que tengamos. Sin embargo, bueno, ahorita vamos a trabajar para este ejemplo o para esta explicación diodos de silicio operando 0.7 volts. Para los demás tipos de diodos vamos a tener lo mismo, simplemente va a cambiar pues el consumo, pero realmente la forma o el principio de operación es similar. Entonces, bueno, para los diodos que tenemos en serie, tenemos esta configuración. Tenemos a lo mejor, bueno, aquí una fuente, una resistencia, una fuente de voltaje, y nuestro diodo en serie con la resistencia. Aquí tenemos un voltaje 1, tenemos nuestra resistencia R y nuestro diodo, sin importar cuál es el voltaje que se tiene y el valor de la resistencia, sin importar sabiendo que es un diodo de silicio, aquí vamos a tener siempre un consumo de 0.7 volts. 0.7 volts. Y entonces, para poder calcular, por ejemplo, cuánta corriente tenemos aquí, cuánto voltaje hay aquí, pues necesitamos tener los valores y poder proceder a hacer el cálculo. Lo que podemos modificar aquí en este diodo es la corriente que circula a través de él, que va a depender del voltaje inicial y de la resistencia que se tenga. Es lo que se puede cambiar, la corriente que circula por el diodo, porque el voltaje nunca va a cambiar, va a ser 0.7 volts, a menos que este voltaje sea mucho menor al 0.7, como entonces aquí no tendremos 0.7, sino aquí siempre vamos a tener 0.7. Entonces vamos a darle algunos valores para hacer un ejercicio y ver cómo trabaja. Vamos a suponer que tenemos una fuente de voltaje de 9 volts y una resistencia de 2.7 kiloohms. Vamos a ver cuál es la corriente que circula por aquí y vamos a encontrar el voltaje en la resistencia. Entonces vamos a encontrar el voltaje en la resistencia y la corriente que circula. Como es un circuito en serie, pues tenemos una única corriente para los dos elementos. Y bueno, empezamos viendo que si aquí hay 0.7 volts, eso quiere decir, aquí está la Tierra que está aterrizado, eso quiere decir que en este punto vamos a tener la diferencia de 9 menos 0.7, es decir, en este punto vamos a tener 8.3 volts, para este caso, 8.3. La resistencia está consumiendo un voltaje de 8.3 volts. Entonces, esos 8.3 volts que está generando esa diferencia, de potencial que está habiendo entre este punto y este punto, bueno, de hecho aquí en realidad hay 0.7 volts. 0.7 volts, los 8.3 quedan aquí, porque aquí hay 9 volts y aquí hay 0.7. Entonces, el voltaje en la resistencia va a ser igual a los 9 volts que hay en la entrada, menos los 0.7 que están aquí en el diodo, que tiene el diodo. Y entonces con esto podemos determinar que el voltaje que hay en la resistencia es de 8.3 volts. Bueno, eso para el caso del voltaje en la resistencia. Ya con esto podemos obtener la corriente. Y la corriente sabemos por ley de Ohm que va a ser igual al voltaje, en este caso en la resistencia, entre el valor de la resistencia misma. Y esto va a ser igual a los 8.3 volts entre, en este caso, 2.7 kiloohms. Realizamos el cálculo, a ver cuánto nos da esto. Son kiloohms aquí, recuerden, entonces sería 2700 ohms.
Entonces quedaría 8.3 entre 2700 y me da un valor de 0.00307, o lo que es igual 3.07 miliamperes. Es la corriente que voy a tener, que va a pasar tanto por mi resistencia como por mi diodo. El diodo tiene una diferencia de potencial de 0.7 que no cambia. Vamos a realizar, por ejemplo, con un voltaje ahora de 15 volts y la misma resistencia. Vamos a obtener la misma resistencia. Ahora vamos a ver qué es lo que cambia. Por ejemplo, para este otro ejemplo de 15, el voltaje en la resistencia ahora sería la diferencia de 15 menos 2.7, y eso sería igual ahora a 14.3 volts. Y con esto mi corriente sería igual a, ya haciendo el cálculo de 14.3 entre 2700, nos queda directamente 5.3, redondeando, miliamperes. Y bueno, vemos que lo que cambia, como comentábamos, es la corriente que circula por el diodo, pero el voltaje que hay aquí en el diodo no va a cambiar. Entonces, bueno, esto es para los diodos en serie. Para un diodo en paralelo tenemos esta configuración. Aquí una resistencia y aquí un diodo. Recordemos que el diodo, para que pueda operar de forma, su configuración de operación tiene que estar en directa, es decir, tiene que estar el positivo del lado del ánodo y el negativo del lado del cátodo. Para este caso, vamos a suponer otra vez que mi diodo es de silicio, y aquí aquí tenemos que agregar otro dispositivo, por ejemplo aquí otra resistencia, ya que si lo tenemos en resistencia, el voltaje que aquí pongamos, 9 volts, 5 volts, 7 volts, como está en paralelo con la resistencia, si no tuviéramos esta, en paralelo con la resistencia y en paralelo con el diodo, esto definiría que mi diodo tendría también una entrada de 9 volts, de 7 volts, de 5 volts, y entonces podría quemar mi diodo. Entonces, para evitar eso, se pone esta resistencia aquí, y con eso ya vamos a tener aquí en mi diodo el valor que necesita para operar, en este caso los 0.7 volts, siguen estando de aquí a acá, y con eso sabemos que aquí esta resistencia, sin importar el valor de la resistencia, va a tener un voltaje también de 0.7 volts. Por ejemplo, vamos a poner ya valores, y vamos a aquí agregar un valor de la fuente de, igual que en la idea que habíamos hecho primero, 9 volts. Aquí vamos a ponerle 1.1 kilo ohm, y aquí vamos a ponerle 3.3 kilo ohms. Vamos a obtener ahora igual el valor de la corriente que circula por aquí y el voltaje que queda en esta resistencia. El de esta resistencia ya lo sabemos porque está en paralelo con el diodo y es 0.7. Entonces vamos a obtener la corriente en el diodo y vamos a obtener el voltaje en la resistencia 1, es la R1 y es R2. Y bueno, entonces vamos a comenzar viendo el voltaje en la resistencia 1, que va a ser igual, si aquí hay 0.7 y aquí hay 9, entonces la diferencia de estos dos va a ser el voltaje, es decir, 9 menos 0.7, y va a ser igual, 8.3 volts. Con eso puedo calcular la corriente que pasa por aquí, la corriente que pasa por aquí. Y esto va a ser igual a lo siguiente, va a ser igual a la corriente que pasa por R1, va a ser igual a los 8.3 entre 1100 ohms. Y esto va a ser igual a 8.3 entre 1100, 7.5 miliamperes. Ya tengo la corriente que hay aquí, pero esa corriente se divide en esta y en esta. Y bueno, para calcular el valor de la corriente que pasa por mi diodo, entonces voy a ver cuánto es lo que está consumiendo de corriente esta resistencia, para poder entonces ahora sí determinar cuánto está consumiendo el diodo. Para poder determinar cuánto está consumiendo esta resistencia, voy a ponerle que IR2, la resistencia 2 va a ser igual al valor que hay allí de voltaje, que son 0.7 volts, entre los 3300 ohms, o los 3.3 kilo ohms, y esto va a ser igual a
0.21 miliamperes. Y entonces la corriente que está pasando por mi diodo va a ser igual a la diferencia de esta menos esta, es decir, de los 7.5 miliamperes menos 0.21 miliamperes. Y eso nos va a dar que la corriente en el diodo va a ser igual a prácticamente 7.3 miliamperes. Y lo mismo, si cambiamos este valor o este valor o este valor, lo único que va a cambiar en el diodo va a ser la corriente que va a estar consumiendo. Sin embargo, el voltaje que va a tener va a ser siempre 0.7. Y bueno, de esa manera analizamos la configuración serie en paralelo de un diodo. Gracias.